have been the men and women of the Canadian Armed Forces, because they have not been paid to reflect what we are asking them to do. They haven't been. En un movimiento que ha estremecido las bases de una de las relaciones comerciales más estables del mundo occidental, Canadá decidió no firmar el acuerdo comercial de último minuto propuesto por la administración de Donald Trump, a diferencia de Corea del Sur o la Unión Europea, que optaron por aceptar las condiciones de Washington en aras de evitar una confrontación Ottawa. Trazó una línea clara: no habría pacto sin garantías para los intereses nacionales canadienses. Este rechazo marcó un punto de inflexión en la relación bilateral entre Estados Unidos y Canadá, que durante décadas había sido ejemplo de cooperación. La medida canadiense fue interpretada no como una provocación, sino como un acto de dignidad soberana. Aunque los nuevos aranceles impuestos por UU afectaron solo a un pequeño porcentaje de las exportaciones canadienses, el impacto simbólico fue profundo. Trump no golpeó a un rival, sino a un aliado histórico. La respuesta del gobierno de Mark Carney no fue inmediata ni explosiva. No hubo ruedas de prensa incendiarias ni anuncios de represalias automáticas. En lugar de eso, Canadá optó por el silencio estratégico y la firmeza calculada. Mientras medios estadounidenses hablaban de traición y ruptura, el gabinete canadiense hablaba de resiliencia y diversificación. Esta postura reflejaba un cambio en el humor político del país, menos interés en confrontaciones teatrales y más en una estabilidad duradera. Los ciudadanos canadienses expresaron frustración, pero no miedo. Recordaban bien los tiempos del primer mandato de Trump, cuando medidas similares provocaron sanciones cruzadas y caos comercial. En aquel entonces, la retirada de productos como el whisky estadounidense de los estantes canadienses tuvo consecuencias políticas palpables en Estados Unidos. Hoy, en cambio, muchos canadienses prefieren construir resistencia a largo plazo que escalar conflictos comerciales efímeros. La postura de Trump fue, como de costumbre teatral, imponer tarifas como si se tratara de castigos personales, no herramientas estratégicas. Pero esta vez, Canadá no quiso participar en ese espectáculo. La decisión de Carney de no imitar el modelo de Corea del Sur o la UE subrayó que Ottawa no se dejaría arrastrar por la urgencia ni por la presión. Las declaraciones públicas del primer ministro giraron en torno a conceptos como sostenibilidad, confianza nacional y estrategia a largo plazo. A pesar de reconocer la complejidad de las negociaciones, Carney dejó claro que no se dejaría presionar en nombre de una supuesta unidad continental. Su plan era simple pero eficaz: evitar un mal acuerdo, resistir el ruido político y proteger la capacidad de negociación de Canadá a largo plazo. Esa resistencia sin necesidad de aspavientos descolocó a la Casa Blanca. Trump esperaba sumisión. Lo que encontró fue una negativa serena pero inamovible. Este enfoque no pasó desapercibido. Días después, informes filtrados revelaban que Canadá y México estaban impulsando un ambicioso proyecto llamado Acuerdo del Corredor del Norte, con el objetivo de facilitar el comercio bilateral sin depender de Estados Unidos. Este movimiento silencioso fue interpretado como una señal clara. Algunos aliados ya no esperan fiabilidad de Washington. Los economistas señalaron que aunque el 95% de las exportaciones canadienses a EU seguían protegidas por el acuerdo USMCA, el pequeño porcentaje afectado por las nuevas tarifas se concentraba en sectores políticamente sensibles, como el acero y el automóvil, especialmente en provincias como Ontario. Allí, las fábricas y sindicatos observaban con preocupación, conscientes de que un cambio en la estabilidad comercial con Estados Unidos podría alterar no solo los contratos, sino también los equilibrios políticos regionales. El exembajador estadounidense en Canadá, David Cohen, advirtió públicamente
que estas acciones estaban erosionando la confianza construida con esfuerzo en los años posteriores a Trump. Durante el mandato de Biden, ambas naciones intentaron reparar los daños causados por la política arancelaria errática de la anterior administración. Pero con Trump de nuevo en el poder, la relación entró en una nueva fase de incertidumbre. Y mientras el presidente estadounidense celebraba un supuesto aumento del 3% del PIB en el segundo trimestre, como señal de fortaleza, los analistas del Departamento de Comercio señalaban que dicho crecimiento era en realidad un rebote técnico causado por la caída de las importaciones, luego de una ola de acaparamiento empresarial anticipando tarifas. En medio de este contexto tenso, Canadá no actuó impulsivamente. En lugar de replegarse, se reorganizó. Mientras Trump presumía haber firmado 200 acuerdos comerciales, cuando en realidad eran menos de 10, Canadá firmaba discretamente un nuevo pacto con la Unión Europea, no solo en términos de comercio, sino también en cooperación industrial, política y defensiva. Este primer acto del conflicto comercial no solo reflejó una disputa bilateral. Fue, según la exrepresentante comercial de EU, Carla Hills, una herida autoinfligida. Ella misma, que lideró las negociaciones del NAFTA décadas atrás, comparó la actitud de Trump con atacar a tu propio hermano. Para Hills, el daño no era teórico, sino operativo. Las cadenas de suministro transfronterizas, especialmente en sectores clave como el automóvil, necesitan previsibilidad, no decisiones caóticas impuestas vía Twitter. La incertidumbre generada por estas medidas llevó a empresas a frenar contrataciones sin versiones y firmar contratos a largo plazo. Desde pequeñas firmas en Michigan hasta fabricantes en Ontario, todos estaban a la espera. Una investigación de Yale en julio de 2025 proyectó que la interrupción podría reducir el PIB canadiense en un 2,1% y costar a los hogares estadounidenses más de $2.500 al año por inflación. Prometió control, pero sembró confusión. Canadá, lejos de aislarse, comenzó a ampliar sus horizontes comerciales, y lo que empezó como un gesto simbólico, no firmar un mal acuerdo, pronto se convirtió en una estrategia nacional que transformaría la política exterior y económica de un país entero. Mientras en Washington se multiplicaban las declaraciones beligerantes en Ottawa, reinaba una calma estratégica. El gobierno de Mark Carney entendió que la fuerza no siempre se demuestra con ruido. Su decisión de no caer en provocaciones ni en represalias inmediatas fue interpretada por algunos analistas como debilidad. Pero con el paso de las semanas quedó claro que se trataba de algo mucho más calculado, una reconfiguración profunda de la política económica canadiense. El primer indicio de esta estrategia fue el acuerdo firmado discretamente con la Unión Europea. Más allá de un tratado comercial, incluía coordinación en políticas industriales, defensa y sectores estratégicos. No fue anunciado con bombos y platillos, sino como un acto deliberado de reposicionamiento internacional. Canadá no solo buscaba mercados alternativos, sino aliados duraderos en un contexto global cada vez más volátil. Mientras tanto, la ministra de Industria, Mélanie Joly, asumía un papel protagónico en la diplomacia económica. Su enfoque era meticuloso. En lugar de responder con sanciones, buscaba abrir nuevas rutas comerciales, fortalecer cadenas de valor europeas y establecer puentes con Asia. Bajo su liderazgo, el acuerdo CETA con la UE cobraba nuevo impulso. Aunque aún hay 10 países que no lo han ratificado completamente, Canadá está presionando para su aplicación total. Joly dejó claro en cada intervención que la diversificación comercial no era solo una respuesta a Trump, sino una necesidad estructural. La dependencia de un único mercado, aunque sea el vecino del sur, era un riesgo demasiado alto en tiempos de imprevisibilidad política. Las cifras lo respaldan. Desde 2024,
El volumen comercial con Europa ha aumentado un 17% y las inversiones bilaterales están en máximos históricos. Pero la estrategia de Carney no se limitaba al exterior. En casa, su gabinete preparaba una serie de reformas económicas para proteger a los sectores más vulnerables, en particular el acero y la industria automotriz. Se trataba de sostener el empleo, sí, pero también de enviar un mensaje: Canadá no sería rehén de decisiones tomadas al otro lado de la frontera. Las cámaras empresariales canadienses tradicionalmente cautelosas comenzaron a expresar públicamente su apoyo al enfoque del gobierno. No podemos construir un país moderno sobre la base de amenazas comerciales, declaró la Asociación de Fabricantes de Ontario. Incluso en sectores como la agricultura y la energía fuertemente integrados con Estados Unidos, comenzaron a explorar alternativas de exportación hacia Europa-Sudamérica y Asia-Pacífico. A nivel político, Carney también logró mantener la cohesión. En un contexto en el que la oposición podría haber explotado el tema para ganar terreno, el Parlamento mostró un inusual grado de unidad. La mayoría de los partidos coincidían en que ante la agresividad estadounidense, la respuesta debía ser estratégica y no emocional. Este consenso interno fue crucial para mantener la estabilidad institucional y la credibilidad internacional de Canadá. Trump, por su parte, siguió utilizando los aranceles como herramienta de presión, pero cada nuevo anuncio parecía tener menos impacto. El mundo empezaba a entender que el America First de Trump era en realidad un America Alone, y en ese vacío, Canadá se posicionaba como un socio confiable, predecible y dispuesto a liderar desde la moderación. La prensa internacional también tomó nota. The Economist elogió la madurez geoeconómica de Canadá, mientras que Le Monde hablaba de la nueva brújula del comercio atlántico. Incluso en Estados Unidos, voces moderadas dentro del Partido Republicano empezaron a expresar su preocupación por el aislamiento creciente del país. Carla Hills, la veterana negociadora del NAFTA, reiteró en varias entrevistas que la actitud de Trump era perjudicial para los intereses a largo plazo de Estados Unidos. El liderazgo comercial se basa en la coherencia, no en la intimidación, afirmó. Hill señaló que Canadá no estaba abandonando su alianza con EU, sino adaptándola a una nueva realidad en la que la confianza ya no podía darse por sentada. Al mismo tiempo, desde el Departamento de Estado, surgían informes confidenciales que alertaban sobre el creciente número de socios comerciales que estaban buscando vías alternativas para el comercio y la inversión. Canadá, lejos de estar sola, estaba marcando el camino, y mientras tanto los canadienses observaban con una mezcla de orgullo y pragmatismo. Entendían que esta era una apuesta arriesgada, pero también necesaria. Sabían que no todos los empleos podrían salvarse, que habría ajustes, tensiones y desafíos, pero también sabían que había un valor intangible en la independencia económica, no como aislamiento, sino como capacidad de elegir. En discursos posteriores, Carney fue más explícito. No se trata de romper puentes, sino de construir caminos nuevos, dijo en una conferencia en Montreal. El mundo ha cambiado, y debemos adaptarnos, no con miedo, sino con visión. En este segundo acto del enfrentamiento comercial, Canadá se consolidó no como una víctima pasiva, sino como un actor autónomo, dispuesto a negociar, pero también a resistir. Trump lanzó una ofensiva esperando su misión. En cambio, encontró una estrategia serena, cohesionada y con proyección de largo plazo. Pero el verdadero impacto aún estaba por llegar. Porque mientras Ottawa tejía alianzas internacionales al sur de la frontera, se cocinaba una tormenta con efectos potencialmente devastadores para la industria del acero. El 1 de junio de 2025, Donald Trump anunció aranceles del 50% sobre el acero canadiense, en una medida que dejó helada a la industria metalúrgica del país. El impacto fue inmediato. En cuestión de días,
Las exportaciones se desplomaron, cientos de empleos quedaron en suspenso, y uno de los sectores más integrados entre Canadá y Estados Unidos quedó súbitamente fragmentado. Lo que durante décadas fue una simbiosis industrial, ahora se convertía en un campo de incertidumbre y tensiones. Pero la respuesta de Ottawa no fue un contragolpe, sino un rediseño. El primer ministro Mark Carney, en lugar de anunciar medidas punitivas, reveló una transformación estructural del mercado nacional del acero. El objetivo era doble: proteger la industria canadiense frente a la agresión exterior y al mismo tiempo fomentar la autosuficiencia en sectores clave para el desarrollo nacional. El nuevo plan incluía medidas de gran alcance. En primer lugar, se implementaron cuotas arancelarias estrictas para controlar las importaciones. Para los países sin acuerdo de libre comercio con Canadá, el límite sería del 50% del volumen importado en 2024. Cualquier volumen por encima pagaría un 50% de tarifa. Para los socios contratado, el techo sería del 100% con el mismo castigo tarifario si se excedía. En los hechos se trataba de blindar al mercado local frente al exceso global. Sin embargo, la medida más controvertida fue la que apuntaba directamente al acero de origen chino. Bajo la nueva normativa, cualquier producto que contuviera acero fundido y vertido en China, sin importar dónde fuera procesado, después se enfrentaría tarifas adicionales. Fue un mensaje contundente a Beijing, pero también una advertencia a otros países asiáticos que sirven de vía para acero chino disimulado. Curiosamente, el acero estadounidense quedó fuera de estas medidas, al menos por ahora. Carney lo explicó como un gesto de buena fe dentro del marco del CUSMA, el antiguo TEMEC. Lejos de ser una represalia, era una medida de aislamiento y protección nacional. El mensaje era claro: Canadá no respondería con rabia, sino con inteligencia estratégica. Además del enfoque tarifario, el gobierno anunció una inversión masiva para modernizar la industria siderúrgica canadiense. A través del Fondo de Innovación Estratégica, se destinaría $1,000 millones a la renovación de plantas, desarrollo de productos de alto valor añadido y reconfiguración de las cadenas de suministro. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de crecer. Para proteger directamente a los trabajadores afectados, se pusieron en marcha programas de asistencia, 70 millones en acuerdos para el desarrollo laboral, incluyendo formación, reciclaje profesional y apoyo a ingresos para hasta 10,000 empleados. Asimismo, se asignaron 150 millones en apoyo regional para comunidades siderúrgicas, acompañados de nuevas condiciones de crédito para empresas medianas con tasas reducidas y plazos extendidos hasta 7 años. Pero quizás el cambio más transformador fue en las políticas de compras públicas. A partir de ahora, todos los proyectos de infraestructura, vivienda y defensa financiados por el Estado canadiense deberían utilizar acero nacional. Desde astilleros hasta puentes, pasando por construcciones urbanas, el acero que levantaría el país debía provenir de su propio territorio. Era una apuesta por la soberanía económica, pero también por el empleo local y la resiliencia industrial. Mientras todo esto ocurría, el reloj seguía avanzando hacia una fecha crítica, el 1 de agosto. Ese día, si no se lograba un acuerdo bilateral, entraría en vigor un arancel del 35% sobre todos los productos canadienses exportados a Estados Unidos. A pesar de la amenaza, Canadá no contraatacó. Mantuvo abiertas las puertas del diálogo y decidió no aplicar aranceles al acero estadounidense, al menos por el momento. Esa moderación tenía una lógica más profunda: preservar influencia en la mesa de negociación, evitando convertirse en un actor reactivo. En paralelo, se suspendieron temporalmente impuestos digitales y se reforzó la cooperación bilateral en la lucha contra el fentanilo, un gesto que buscaba mantener líneas de diálogo abiertas en otros frentes. Carney lo explicó sin rodeos. Ningún país ha logrado bajo esta administración un acuerdo libre de aranceles. No se trata de eliminarlos por completo,
sino de negociarlos donde más duele. La nueva meta era limitar el daño, reducir el alcance del castigo arancelario del 35% y conseguir excepciones sectoriales para industrias críticas como el automóvil, la energía o los minerales estratégicos. El objetivo era una tasa ajustada entre el 8% y el 10% manejable, y con cláusulas específicas. Mientras tanto, el enfoque canadiense se centraba también en la diversificación. Europa ya era un socio fuerte, pero se intensificaron las conversaciones con Japón, Corea del Sur y Australia. Incluso países del sudeste asiático como Vietnam y Tailandia entraron en el radar comercial de Ottawa. Esta redirección estratégica tenía un trasfondo más profundo, el aprendizaje de que la integración absoluta con una sola potencia puede ser tan peligrosa como la dependencia energética. Si Trump podía cerrar las puertas de un día para otro, Canadá debía construir su propio paraguas económico. En este tercer acto del conflicto, lo que parecía una guerra de aranceles se convirtió en una revolución silenciosa del modelo económico canadiense. Una que ya no buscaba simplemente exportar acero, sino integrarlo en una visión de desarrollo nacional a largo plazo. En lugar de reaccionar con dureza, Canadá decidió reinventarse. Y mientras las tensiones seguían escalando, México, el otro socio del norte, también comenzaba a trazar rutas comerciales alternativas. El famoso Corredor del Norte estaba tomando forma, y con él una nueva geografía económica que dejaría a Estados Unidos en el margen si no corregía el rumbo. Lo que comenzó como una respuesta estratégica frente a la ofensiva comercial de Trump se transformó gradualmente en una política exterior estructural. Canadá no solo reaccionaba a los aranceles, se estaba desconectando paso a paso de la dependencia económica casi total que durante décadas mantuvo con su vecino del sur. Esta desconexión no fue abrupta ni ruidosa, pero sí firme, planificada, y con una visión clara de futuro, nunca más quedar a merced del capricho de Washington. Uno de los pilares clave de este nuevo enfoque fue el acuerdo en curso entre Canadá y México, bautizado como el Acuerdo del Corredor del Norte. Este pacto, valorado en más de $120,000 millones, buscaba facilitar la circulación de bienes, servicios y capital entre ambos países mediante infraestructura logística de vanguardia, zonas económicas especiales y corredores ferroviarios y marítimos sin necesidad de pasar por suelo estadounidense. Para muchos analistas, este era el paso más simbólico, dos aliados históricos de EU, uniendo fuerzas para evitarlo. Aunque oficialmente el acuerdo no excluía a Washington, en la práctica era una advertencia. Si Estados Unidos optaba por el aislamiento, sus antiguos socios sabrían cómo continuar sin él. La arquitectura post-NAFTA ya no giraba en torno a un único eje. Paralelamente, Canadá aceleró sus vínculos con Europa. El acuerdo Z Comprehensive Economic and Trade Agreement, que llevaba años en implementación parcial, cobró una nueva urgencia. Ottawa intensificó sus contactos con Berlín, París, Roma y Bruselas para cerrar las ratificaciones pendientes. El mensaje era inequívoco. El futuro de la industria canadiense no podía depender del humor del presidente estadounidense. Además, Canadá empezó a coordinar con los europeos no solo temas comerciales, sino también defensa y política industrial. En julio de 2025, un memorándum de entendimiento, firmado entre Ottawa y la Agencia Europea de Defensa, permitió el intercambio de tecnología y planificación conjunta en sectores estratégicos. Esto era impensable 5 años atrás, cuando la OTAN todavía giraba completamente alrededor de las decisiones de Washington. Asia tampoco quedó fuera de esta estrategia. Japón, que había advertido a Trump sobre los peligros del proteccionismo, abrió una línea directa con Ottawa. Empresas automotrices niponas, con fábricas en Ontario, estaban interesadas en redirigir sus cadenas de suministro a través de rutas seguras lejos de los vaivenes del comercio norteamericano. Corea del Sur y Singapur siguieron la misma lógica.
Incluso India, una potencia emergente ávida de socios confiables, inició conversaciones para ampliar su acuerdo preferencial con Canadá. Las relaciones diplomáticas entre Ottawa y Nueva Delhi, tensas en el pasado por temas migratorios y culturales, se transformaron en oportunidades comerciales concretas. La nueva lógica era clara: diversificar o perecer. Mientras tanto, al otro lado de la frontera, la Casa Blanca continuaba con su narrativa de fuerza. Trump insistía en que su política comercial estaba restableciendo el equilibrio, pero los indicadores comenzaron a revelar otra realidad. Las exportaciones estadounidenses hacia Canadá cayeron un 18% en solo 3 meses, y los primeros cierres de fábricas en Michigan y Ohio encendieron alarmas incluso en círculos republicanos. Los pequeños empresarios del cinturón industrial, el corazón del trumpismo, comenzaron a sentir que el nacionalismo económico tenía un precio demasiado alto. Para ellos, Canadá ya no era un socio débil, sino un cliente perdido. Las empresas que producían autopartes, maquinaria agrícola y equipos energéticos vieron cancelaciones de pedidos y retrasos logísticos sin precedentes. En una reunión privada en Milwaukee, líderes del sector manufacturero pidieron a senadores republicanos que intervinieran ante la administración para evitar una ruptura total con Canadá. Podemos ganar elecciones sin Canadá, pero no podemos sostener empleos sin ellos, advirtió un ejecutivo del sector metalúrgico. La desconexión no solo era económica. En términos diplomáticos, Canadá redujo su participación en foros bilaterales liderados por Washington y optó por coaliciones más amplias como la Alianza para la Sostenibilidad Comercial, junto a Nueva Zelanda, Alemania y los países nórdicos. Allí se discutían temas como economía circular, aranceles verdes, derechos laborales y comercio justo, lejos del enfoque transaccional que marcaba la era Trump. Este alejamiento gradual generó una paradoja. Cuanto más se endurecía Washington, más buscaba Ottawa suavizar sus vínculos con el resto del mundo. Mientras Trump apostaba por la confrontación, Carney apostaba por la conexión. No desde la sumisión, sino desde la pluralidad. Además, el gobierno canadiense comenzó a promover un discurso interno de autosuficiencia racional. No se trataba de cerrar la economía ni caer en autarquía, sino de fortalecer la resiliencia nacional frente a crisis externas. La pandemia de COVID-19 había enseñado lecciones dolorosas sobre dependencia internacional y la guerra comercial con EE. Profundizó esa conciencia. Por eso, junto al impulso externo, se implementaron incentivos para la producción local, reconversión industrial y desarrollo tecnológico nacional. La idea no era simplemente sustituir importaciones estadounidenses, sino crear una red de proveedores y talentos que respondieran a las necesidades del país sin estar encadenados a una sola geografía. En resumen, lo que parecía una disputa bilateral coyuntural se transformó en una reconfiguración global del posicionamiento de Canadá. Y mientras Trump celebraba cada nuevo arancel como una victoria, Canadá tejía pacientemente una red de alianzas que aseguraban su futuro económico con o sin Estados Unidos. Pero lo más inquietante estaba por venir. ¿Qué pasaría si esta política de Trump se convertía en la norma para las décadas siguientes? ¿Estaban preparados los aliados históricos de EUT para vivir en un mundo sin liderazgo americano? A lo largo de los últimos años, la relación comercial entre Estados Unidos y Canadá fue considerada una de las más estables y ejemplares del planeta. No se trataba únicamente de comercio, había confianza, coordinación estratégica, integración cultural e incluso vínculos militares. Sin embargo, todo ese tejido construido durante generaciones empezó a desgarrarse con una política de aranceles que parecía diseñada más para el espectáculo político que para el beneficio económico real. Donald Trump, al regresar a la presidencia en 2025, impuso su sello característico en cada decisión. Su estrategia de tarifas
primero rompía con la lógica tradicional del comercio internacional. Lo que antes se resolvía con diplomacia, ahora se decidía vía Twitter o en ruedas de prensa cargadas de confrontación. Pero esta vez, el costo político no solo lo pagaban sus adversarios, sino también sus aliados más cercanos. Canadá, lejos de reaccionar con ira, tomó nota. La política exterior del gobierno de Mark Carney comenzó a girar en torno a un principio central: no se puede construir un futuro sobre relaciones inestables. En lugar de buscar reconciliación forzada con Washington-Ottawa, decidió reposicionar estructuralmente su economía, asumiendo que la imprevisibilidad estadounidense ya no era una excepción, sino un patrón. Este enfoque fue compartido por varios expertos en política internacional. Carla Hills, que alguna vez lideró las negociaciones del NAFTA, fue especialmente contundente. En entrevistas con medios como CNN y Bloomberg, comparó la actitud de Trump con traicionar a un hermano y advirtió que el liderazgo global de Estados Unidos estaba colapsando no por ataques externos, sino por errores autoinfligidos. Para Hills y otros veteranos del comercio global, el problema no era simplemente el aumento de tarifas, era la ruptura del principio fundamental de previsibilidad. En un mundo interconectado, las cadenas de suministro, las decisiones de inversión y las proyecciones empresariales requieren reglas claras. Trump, en cambio, ofrecía incertidumbre permanente. Los datos eran inapelables. Un estudio del Banco de Canadá, en julio de 2025, estimó que de mantenerse la actual política arancelaria, el crecimiento del PIB canadiense caería un 2.1% en 2 años. Pero el impacto en no sería menor. Los hogares estadounidenses podrían ver un aumento de hasta $2.500 anuales en su costo de vida debido a la inflación importada, especialmente en sectores como construcción, automoción y alimentación. Además, varias multinacionales comenzaron a trasladar operaciones fuera de suelo estadounidense para evitar las barreras comerciales. Empresas europeas con sede en Nueva York comenzaron a relocalizar funciones logísticas a Toronto y Vancouver. Incluso firmas tecnológicas canadienses como Shopify y Nortera reportaron aumentos en inversión extranjera directa tras la escalada arancelaria de Washington. Frente a este escenario, Canadá redobló sus esfuerzos por posicionarse como un refugio de estabilidad. Desde foros multilaterales hasta tratados bilaterales, Ottawa buscó transmitir una imagen de previsibilidad, transparencia y respeto por las reglas. Un nuevo eslogan comenzó a circular en discursos oficiales: más allá del caos está Canadá. Esta política dio frutos inesperados. En septiembre de 2025, Bruselas anunció que priorizaría a Canadá como socio estratégico en su nueva política industrial verde. Al mismo tiempo, Japón propuso un pacto tecnológico bilateral para compartir infraestructura 5G y 6G. Incluso países como Brasil y Sudáfrica comenzaron a mostrar interés en acuerdos comerciales con Ottawa, alejándose de Washington. Pero esta diversificación tenía un mensaje implícito. El liderazgo comercial estadounidense ya no era incuestionable. La era en la que EU dictaba las reglas del juego global se debilitaba. Trump, en su afán por proyectar fuerza, había erosionado uno de los activos más valiosos de su país, la confianza. En este nuevo mapa geoeconómico, Canadá se convirtió en un símbolo de adaptación. No desde la fortaleza militar ni desde la escala económica, sino desde la coherencia. Mientras Trump acumulaba titulares, Carney acumulaba aliados. Y es que al final el comercio internacional no se construye con amenazas, sino con confianza mutua. Cada arancel sorpresivo, cada negociación impuesta, cada ruptura sin explicación, generaba no solo daño económico, sino una grieta diplomática difícil de cerrar. La fragmentación del liderazgo estadounidense era real, y no era provocada por China, Rusia o Irán. Era una consecuencia directa de las decisiones de la Casa Blanca.
En este escenario, Canadá apostaba por un modelo diferente: equilibrio interno, integración externa y resistencia frente a la presión. Las fábricas no volverían a su apogeo de los años 80, pero el país construiría un ecosistema industrial basado en sostenibilidad, diversificación y valor añadido. Desde las universidades de Toronto y McGill hasta los astilleros en Halifax y las minas de litio en Quebec, el país entero comenzó a realinearse hacia una nueva economía. Y aunque el camino no sería fácil ni rápido, quedaba claro que Canadá no pretendía ser una víctima más de la tempestad trumpista. Para muchos observadores internacionales, la verdadera lección era otra: que incluso un país altamente interdependiente podía encontrar vías de autonomía cuando su principal socio optaba por el aislamiento, que la moderación podía ser más eficaz que la confrontación, y que en un mundo convulso, la estabilidad era el bien más escaso. La historia aún no está escrita. Trump podría lograr un nuevo acuerdo, suavizar su posición o incluso perder apoyo interno. Pero el daño ya está hecho. Y si algo ha quedado claro en estos meses, es que la era de las alianzas automáticas terminó. Lo que viene ahora es un mundo de decisiones duras, pactos voluntarios y alianzas basadas en valores compartidos, no en imposiciones. Canadá no rompió con EU, pero sí aprendió a caminar solo. Y en esa decisión, tal vez haya una lección para el resto del mundo.